Muy buenos días a todos y todas, un gusto saludarlos y saludar y demás personas de la comunidad educativa, así por supuesto como a los rectores y rectoras invitados. Hoy tenemos en el marco de nuestros encuentros normalistas un invitado muy especial, el doctor Mauricio Katz, quien actualmente es viceministro de Educación en el Ministerio, del área preescolar y básica, una persona con altísima trayectoria en componentes sociales y quien ha dedicado su vida justamente a eso, a la reivindicación social, y que hoy nos va a presentar algunos de los balances y perspectivas de estos aspectos relacionados con la educación y los temas de la sociedad y la reivindicación social que hoy vivimos en nuestro país. Así de que un gusto tener a Mauricio acá, bienvenido siempre, viceministro encargado por esta presentación y por acompañarnos hoy en la Escuela Normal. Contarles que pues, para nosotros en nuestros procesos de Escuela Normal siempre será muy importante todas las perspectivas y las posibilidades que tengamos a propósito de la educación, la pedagogía y el saber. Así que pues hoy sumamos en esas iniciativas y aumentamos, digamos, nuestras posibilidades discursivas y dialógicas en este contexto. Muchas gracias por su disposición en este espacio. Buenos días para todos. El señor Katz es sociólogo, graduado, con especialización en acción sin daño y construcción de paz, con maestría en estudios políticos y con especialización en cooperación multilateral para el desarrollo humano. Actualmente, además de estar vinculado al Ministerio de Educación, en la dirección de fortalecimiento del Ministerio, en tránsito. Mauricio está encargado del Viceministerio de Educación Básica, Preescolar, Básica y Media, pero también tiene una trayectoria muy interesante, y es que estuvo vinculado precisamente como secretario general de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Por tanto, varios de sus aportes y reconocimientos tienen que ver justamente con este proyecto de nación que busca, en el marco de la diversidad, construir caminos para consolidar una paz estable y duradera. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Tu auditorio, maestros y maestras en formación, maestros y maestras en ejercicio, que seguramente vamos a disfrutar de este encuentro contigo y a conversar sobre esos sentidos de la ruralidad, de la diversidad y la construcción de paz. Bienvenido. Bueno, un honor compartir con ustedes esta oportunidad. Gracias a mis colegas, nuestro rector, Astrid, por la invitación. Teníamos hablado desde hace muchos días la posibilidad de venir a compartir y les contaba yo a ellos que me une un lazo de afecto con esta Normal, porque una tía política, una tía de mi esposa, estuvo en las aulas de la María Montessori durante muchos años hasta que se pensionó, la profesora Teresa Coronado, por si algunos lo recuerdan. Ella está ahora un poquito enferma, pero bueno, entonces, y además de esas cosas de donde vengo yo, como dice Chucky Town, yo hice mi bachillerato en el INEN del Tunal y viví pues en estas áreas, entonces un gusto estar acá. Yo quisiera compartir con ustedes la visión que tenemos en el Ministerio de las Escuelas Normales Superiores y hacia dónde estamos trabajando. Y es un poquito extraño porque en general yo hablo a normales que están en zonas muy rurales, ¿cierto? Si ustedes ven el mapa al cual voy a hacer referencia continuamente, pues ustedes encontrarán que pues en Colombia hay alrededor de 140 normales superiores, 8 de las cuales son privadas. Aquí está nuestra rectora de la Normal de Soacha, que le agradezco, y interesante que estés acá. Y encontrarme en esta posibilidad de hablar con ustedes pues es bastante interesante.
Entonces, yo quisiera hacer mi conversación en 3 momentos. Uno, primero, señalar el valor histórico de la apuesta política, pedagógica, de lo que significan las normales para Colombia, es decir, un poco su contexto histórico, estos elementos que me parecen muy valiosos. Luego entrar a discutir un poco con ustedes cuál es la visión que tiene este gobierno de las normales, qué apuestas está haciendo por las normales, y cerraría un poco situando unos desafíos y entrando en lo más valioso de esta jornada, que es el diálogo. En primero, pues quisiera saludar a mis compañeros docentes, próximos docentes con capacidades diversas. Me parece muy satisfactorio que ustedes estén acá y que compartan estas oportunidades de formación y de proyección. El proyecto de normales superiores es un proyecto que nació con la República de Colombia. Es un proyecto muy antiguo, las primeras normales datan de 1821. Y esto tiene que ver con una apuesta que está en el corazón de las normales superiores como, de alguna manera, apuesta republicana, como una apuesta por construir una nación en el marco de un momento en que desde el punto de vista político, la ilustración, las ideas de la ilustración derivadas de la Revolución Francesa, pues tenían unos valores que en el espacio de la conquista, de la libertad y de la construcción de las naciones en América, luego de los procesos independentistas de España, pues marcaban un deseo de que la educación pudiera ser un factor de construcción republicana. Esto pues significaba pues una perspectiva diversa, porque si bien las escuelas normales en su origen tenían una dimensión muy vinculada a un proyecto liberal, pues van a encontrar ustedes que en la gran mayoría las escuelas normales estuvieron vinculadas en su origen a entidades, instituciones de orden religioso, ¿cierto? Que en muchos casos regentaron y regentan hasta la actualidad muchas escuelas normales. Hubo, digamos, esa contradicción, si se quiere, en un principio. Luego, las escuelas normales es una apuesta de formación de docentes, ¿sí? Y es un proyecto fundamental para la construcción de la nacionalidad colombiana. Las escuelas tienen una dimensión pedagógica que no tienen otras instituciones educativas en Colombia. Las facultades de educación no tienen la misma perspectiva. Por ejemplo, el sábado tuve también la oportunidad de acompañar la celebración del 55 aniversario de la creación de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia, y viendo su evolución histórica, lo que han sido su marco curricular y los programas de pregrado y los programas de posgrado, pues veía yo lo que son las dimensiones diferentes con la apuesta de las escuelas normales superiores. Pero hay que decir también que por muchos años las escuelas normales superiores fueron perdiendo incidencia a nivel político, a nivel, digamos, de su importancia pedagógica, y fueron, digamos, quedando como en un letargo que contrasta con la importancia que tienen en la vida social, cultural, política, institucional de muchos de los municipios. Yo he tenido oportunidad de estar en normales que yo llamo son normales con pueblo, porque no hay suceso en municipios de Colombia, y yo diría en no menos de 40, 50, donde las actividades más importantes de esos municipios no pasen por la
normal. Me refiero, por ejemplo, a muchas de las expresiones culturales, artísticas, al hecho de que la mayoría de sus docentes son exnormalistas de la normal. Me refiero también al hecho de que muchos de sus alcaldes, sus concejales, etcétera, han surgido de la normal como tal. Entonces, desde ese punto de vista, pues las normales juegan un papel muy importante, pero las normales de alguna manera se perdieron y el Estado colombiano no situó un proyecto que permitiera rescatar la dimensión que tuvo en su creación, que respondió a un congreso de Cúcuta, donde se definió, digamos, una de las constituciones del siglo XIX en Colombia. Entonces, hubo un periodo en el cual, pues obviamente, las normales mantuvieron esta lógica de formación de docentes, pero cuya importancia en materia pedagógica, digamos, se redujo, a pesar de que continuaron la vida política, digamos, la existencia. Y esto se ve reflejado en varios elementos que todavía son un desafío institucional. Para mí eso se refleja, por ejemplo, en la ambigüedad institucional que tiene el Ministerio de Educación Nacional en la relación con las normales. Las normales no están claramente asentadas en el Viceministerio de Educación Superior, aunque tiene que ver con el viceministerio en algunos aspectos, pero tampoco están con un lugar definido en el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Entonces hay como una situación de un vacío y hay un equipo informal que atiende problemáticas de las normales. Entonces ahí, digamos, hay un tema que luego trataré de señalar de qué perspectiva darle. Yo creo que, y quisiera detenerme en este rasgo histórico a la Constitución del 91, porque me parece a mí que es una referencia muy importante en, digamos, a nivel de la nación y a nivel del papel que cumplen y cumplirán las escuelas normales superiores. En primer lugar, por considerar que la Constitución del 91, si ustedes seguramente lo habrán estudiado, pues es la primera constitución que en Colombia surge de un pacto civilista, es decir, que no es producto de una confrontación armada. Ustedes recuerdan cómo arranca la novela 100 años de soledad. Recuerden que José Arcadio Buendía se enfrenta al pelotón de fusilamiento, y ese fusilamiento se deriva de la confrontación armada en una de las innumerables guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX. Pues en el siglo XIX, la Constitución de 1821, la de, por ejemplo, Río Negro de 1863, que da lugar a los Estados Unidos de Colombia, que es una constitución liberal en el sentido de lo que aún hoy puede considerarse liberal en términos ideológicos, es decir, la promoción de la separación del Estado de la Iglesia, un Estado laico, o la dimensión justamente de que la educación fuera fundamentalmente laica. En fin, ahí se produce pues una expropiación de bienes de manos muertas de la Iglesia. En fin, la de 1885, que corresponde a este periodo de la regeneración. Todos estos procesos constitucionales son producto de acuerdos donde un sector de la sociedad colombiana, particularmente de las élites, se impone sobre otro sector. Y la Constitución de 1991 es la primera que se deriva de un proceso de transición pacífico, de un acuerdo político, y que tiene una característica que quiero situar en el diálogo con ustedes, y es que define el Estado colombiano como un Estado social de derecho. Y eso, en términos jurídicos, en términos sociológicos y filosóficos, pues tiene una diferencia. Y es que
define que la función del Estado es la garantía de la dignidad humana, y para garantizar la garantía de la dignidad humana es fundamental reconocer que hay unos derechos fundamentales. Entonces, en términos constitucionales, ustedes habrán oído escuchar o escucharán el bloque de constitucionalidad, es decir, que hay unos derechos que se consideran fundamentales para la existencia del Estado. Y ahí hay otro elemento que me parece fundamental, y es el reconocimiento por primera vez en nuestra historia republicana de que somos una nación pluriétnica y multicultural. Es decir, es la primera vez, por ejemplo, que los grupos, especialmente indígenas, aparecen como parte constituyente de la nacionalidad colombiana, ¿sí? Cuando a los grupos indígenas se les ofrecía educación, era una educación contratada con la Iglesia Católica y que tenía un propósito, y era civilizarlos. Y esa civilización implicaba enseñarles el castellano y adoctrinarlos, es decir, quitarles su esencia como pueblos étnicos. Y en el caso de los pueblos afro, pues no se reconocía su existencia particular, el hecho de provenir de una de las catástrofes de la humanidad, que es el esclavismo, ¿cierto?, que fue sacar de su territorio, de su entorno cultural, político, ambiental, a una cantidad importante de seres humanos y tratarlos como animales. Entonces, bueno, luego trataré de decir por qué les estoy diciendo todas estas cosas que son como, pues seguramente comunes y ya conocidas, pero digamos, esta dimensión de la existencia de un Estado social de derecho y la promesa de reconocernos como un Estado pluriétnico y multicultural son para mí hoy uno de los fundamentos esenciales del proyecto de escuelas normales superiores. Entonces, en este contexto, digamos, lo que encontramos nosotros en el gobierno es que no se había valorizado, no se había evaluado suficientemente la importancia de las escuelas normales superiores como una propuesta pedagógica, como una propuesta política, como una propuesta cultural en la formación de las y los docentes del futuro. Con una particularidad que ahora sí quiero mostrarles un poco el mapa. Miren, la única escuela que hay en la Amazonía colombiana es en Mitú, y es muy importante porque forma docentes indígenas. Yo fui hace poco en este recorrido que también ha implicado ir hacia los territorios, más que los territorios vengan al ministerio. Fui a una escuela departamental que se llama Piedrañí, queda a 1 hora en avioneta de Mitú, y los docentes que estaban allí todos eran dinamizadores en el lenguaje hoy indígena, o en la nomenclatura, eran docentes salidos de esa normal de Mitú, que es el puntico que está ahí. Y me encontré con que la sede principal de las 8 sedes, que es un internado que tiene alrededor de 600, 700 chicos, recibe 7 grupos étnicos, y que los niños y niñas que estudian ahí, los que hablan menos lenguas, hablan 3. Y yo me decía, hay uno aquí hablando de el bilingüismo, cuando allí hay de hecho una dimensión multicultural y otra, bueno, eso aquí como que no se puede decir, no sé, pero digamos allí me hacía mucho la reflexión, porque allá se enfrenta a otro tipo de problemas, para que se den cuenta, y es que por razones demográficas y de cierta naturaleza, una lengua que es la ticuna está tomando mayor predominio sobre las otras lenguas. Y eso es un problema porque la lengua es una forma de transmisión de la cultura, especialmente en los pueblos orales. Entonces, para este gobierno, las escuelas normales superiores son esenciales. Estamos en un ejercicio de revalorizar
su papel. Y lo primero que hay que revalorizar cuando se dice que se va a ponderar es reconocer el proyecto histórico que representan las escuelas normales superiores. ¿Qué representan para Colombia las escuelas normales superiores? Pues representan un proyecto político en el sentido de una educación plural, laica, ¿cierto? Hoy seguramente hace 50 años no lo representaban de esa manera, aunque en el origen de esa forma de la École Normale Supérieure francesa era una educación laica, era una educación plural, y era una educación para la República en sus orígenes, ¿cierto? Entonces, para nosotros allí hay un proyecto de formación docente que tiene varias dimensiones. Entonces, una apuesta por lo rural, ¿cierto? Y ya quisiera detenerme un poco en qué significa lo rural en este ambiente tan urbano como en el que ustedes estudian, en el que ustedes viven. Pero si ustedes ven el mapa, por ejemplo, arriba hay un puntico, eso yo entendería que es como Puerto Inírida. Allá arriba está Arauca y en general aquí en el sur está Mocoa, está Barbacoas, es decir que tenemos escuelas normales superiores en buena parte del territorio nacional y una parte muy importante en áreas más vinculadas con lo rural y algunas completamente rurales. Pero esto pasa también por revalorizar el papel del docente, ¿cierto? Este es un segundo aspecto. No se trata solamente de revalorizar la formación docente, sino el papel del docente. Y esto significa una apuesta que es algo distinta a lo que se viene haciendo, que ya se hizo hace unos años en Bogotá, y es vincular la calidad de la educación a la formación docente. Y eso, pues, lo hacemos a través de un programa ambicioso que ofrece, y ahí luego entro a las dificultades que tenemos con las normales, licenciados y maestros, la posibilidad de vincularse a un programa que tiene una meta grandísima de becas para maestrías, de becas para especializaciones, etc. La formación docente pasa también por discutir lo que son las relaciones técnicas, ¿cierto? Que pues hay un decreto nacional, el decreto 3020, que establece que en establecimientos urbanos debe haber 32 niños por aula y 22 en rural. La realidad, y de eso trataré de ocuparme más adelante, es que eso es una regulación que ya no se cumple sino en los colegios que tienen mucha demanda por calidad. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tengo una cuñada que trabaja en el ITIP de Fátima, que tiene salones con 35 estudiantes, o en la normal, en un colegio en Popayán, que visité también hace poco, Cristo Rey, que todavía es regentado por una comunidad religiosa, donde hay 35 niñas por salón, es un colegio femenino, tiene mucha demanda, en fin. Pero en general en Colombia estamos en una relación de 22 niños en promedio por aula, y en lo urbano, y 18 en lo rural. Trataré de referirme a eso más adelante, pero lo que quiero situar es, para nosotros, para este gobierno, la escuela normal superior es una vía de construcción de derechos y es una vía de reconocimiento de la nación pluriétnica y multicultural, porque las normales están ubicadas en general en espacios muy particulares de los territorios. Están en espacios populares de las ciudades, ¿cierto? Y están ubicados en zonas muy particulares. Les hablé de Mitú, les hablé de Mocoa, les hablé de Barbacoas, les puedo hablar pues en Santa Marta, en Barranquilla, en Tierra Alta, que es la última escuela normal construida en este gobierno. Y ahí pues para nosotros resulta fundamental la construcción o deconstrucción, dependiendo de la perspectiva, o reconstrucción del proyecto
educativo institucional. ¿Qué tipo de docentes queremos formar? Es la pregunta que nosotros queremos formular. Dado que hay una dinámica de mucha autonomía relativa en las instituciones educativas, ¿qué tipo de docentes queremos formar? Y para nosotros es clave formar unos docentes que puedan entender lo que importa la localidad, la cultura, la perspectiva de dónde es su entorno, su contexto y cómo se relaciona eso con lo universal. Entonces hay un primer elemento en esa apuesta que es la contextualización, es decir, no hay un proyecto de escuela normal universal, sino que entendemos que debe haber un proyecto de escuela que se incruste, que surja como proyecto de transformación de un territorio. Es decir, que consideramos que la escuela cumple un papel en la, digamos, construcción o renovación de una apuesta de territorio. No concebimos la escuela aislada de su contexto o al margen y vinculado con lo universal sin el sabor y el saber local. Entonces, esto marca para nosotros una condición de potencialidad muy importante, porque si bien es cierto necesitamos que ustedes como docentes manejen temas de tecnología, temas de conectividad, de comunicación, en todas las herramientas que puedan ayudar pedagógicamente a recrear el conocimiento, necesitamos que esa tecnología no instrumentalice la educación, sino se ponga al servicio de un proyecto educativo. Y el proyecto educativo que concebimos es un proyecto construido de la mano con la comunidad educativa. ¿Qué significa? Obviamente un diálogo con su entorno, ¿cierto? No podríamos pedir a la institución, a la escuela normal de Mitú, que además el que fue rector hoy es el secretario de Educación del BAUPES, pudiera tener un proyecto que no fuera un proyecto vinculado a el tema, por ejemplo, cultural de pervivencia de los pueblos étnicos. Allí hay no menos de 15 grupos étnicos en el BAUPES, que no estuviera vinculado al tema de la conservación de la selva amazónica, no solamente por el discurso del desarrollo sostenible, sino porque la conservación de la selva es fundamental para la existencia de los pueblos. La dieta era arroz con lapa, y yo iba con un mayor indígena y me decía, tú ya no tienes que irte a bañar, porque la lapa es como un conejo que tiene como unas manchas, y en la cultura, por lo menos de los Tule, esa lapa, si uno se la come y luego no se baña, le encanece el pelo. Yo ya, pues, no me bañé a tiempo, pues, ¿cierto? Pero, digamos, ahí hay, digamos, este elemento del territorio, de cómo se construye un proyecto de formación en el territorio, con el territorio y para el territorio. Una segunda dimensión que nos preocupa mucho es la construcción pedagógica. Es que no hay otro espacio en la formación que sea como la escuela normal pedagógica, la escuela normal superior. Porque entre el ciclo de primera infancia y el grado 11, aún sin la definición de quiénes van a continuar en el plan de formación complementaria, toda la perspectiva que tiene y que inspira a la escuela es una perspectiva de pedagogía para el saber, pedagogía crítica, pedagogía orientada a valorar al ser humano. Entonces, hay una impronta en la escuela normal superior que no tiene cualquier institución educativa y que hay que darse la pela por mantener, ¿cierto? Porque esa es su naturaleza, su función, su esencia. Entonces, para nosotros, además del contexto
de construir un futuro a partir de ubicarse particularmente en su contexto, está el tema de desarrollar, renovar los proyectos pedagógicos como escuela normal. Y finalmente, un tercer elemento en esta lógica es el papel del plan de formación complementaria. Entonces, ahí voy a mencionar algunos puntos que, digamos, estamos trabajando y que nos ayudaría mucho que los rectores y los docentes empujaran para tratar de aprovechar que hay una, digamos, un gobierno abierto y que había puesto, por ejemplo, en la Ley Estatutaria de Educación, que se cayó por razones, digamos, válidas, preocupantes para muchas cosas, pero que había puesto la necesidad de aclarar la condición jurídica de las escuelas normales superiores. Y ahí pues hay una discusión de cómo enrutar el programa de formación complementaria hacia la formación de licenciados profesionales, digamos. ¿En qué estamos? Entonces, estamos en una discusión justamente si las escuelas normales pueden convertirse en instituciones de educación superior. Y ahí encontramos pues un debate que se ha venido dando, porque hay muchas instituciones o escuelas que no consideran que su vocación sea convertirse en instituciones de educación superior. Y eso pasa también por la dimensión del estatus que tienen sus profesores. Algunos quisieran mantener el estatus que tienen como profesores de las escuelas y no pasar a un estatus que algunos consideran incierto o por lo menos no con los mismos reconocimientos. Por otro lado, hay la preocupación de que no en todas las escuelas normales superiores se quiera dar el salto en cuanto puede correrse el riesgo de que puedan desaparecer, en el sentido, por ejemplo, de que una escuela como la del Cerrito pues tiene 50, 30, 20 estudiantes en el plan de formación complementaria, y si entra en la lógica de institución de educación superior, pues tiene que entrar a buscar ya en una lógica de rentabilidad, en una lógica de autosostenimiento, en fin, y eso a muchas escuelas que tienen otra manera de ver los procesos educativos les causa inquietud. Pero además, pues hay un tema de discusión muy fuerte, y es cuál es la esencia de la escuela normal superior. Y aquí les quiero traer un tema que me enreda la cabeza, que es el tema de una escuela que ofrece formación virtual, que tiene un número muy grande de estudiantes en el programa de formación, y que me hace recordar como una película que no sé si han visto, de Tom Hanks, que acuatiza un avión y que luego entra un debate entre si él debió llegar al aeropuerto o pudo acuatizar en la bahía de Hudson. Finalmente, pues las máquinas, los computadores, todo eso dicen, se equivocó, debió llevar el avión 5 kilómetros más, pero finalmente se reconoce que tomó la decisión más acertada, acuatizando el avión y salvando a todos los pasajeros y la tripulación. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque yo no me imagino un docente cuya formación sea virtual y no haya tenido el contacto con la gente, la posibilidad de desarrollar sus prácticas, de enfrentarse a un público, cierto, que son sus estudiantes, de conocerlos, de sentirlos. Entonces ahí tenemos una discusión sobre la virtualidad y las escuelas normales superiores que nos trasnocha y que queremos mirar en detalle. Pero queremos, digamos, avanzar en algunas cosas donde el concurso de todos ustedes va a ser muy importante para que a quienes tenemos la responsabilidad no se nos olvide. Y es temas como el siguiente. No sé si aquí, por ejemplo, los y las estudiantes del programa de formación complementaria reciben un auxilio de prosperidad social. Lo que sí estoy seguro es que ninguno de ustedes
puede acceder en el programa de formación complementaria a la gratuidad que está ofreciendo el gobierno. Entonces, por ejemplo, la ambición que tenemos nosotros es que las escuelas y su plan de formación complementaria puedan acceder a la gratuidad que está ofreciendo para toda la educación superior pública el gobierno. Entonces, ahí tenemos una tarea que hacer y que empujar, colegas docentes que nos acompañan. Otra tarea en la que queremos trabajar, y es que cómo es posible homologar con las universidades los 4 semestres de formación complementaria, de manera que quienes decidan continuar su formación como licenciados no tengan que arrancar de cero, sino que puedan darle continuidad a sus semestres. Pues obviamente 4 los que vienen de la escuela y 5. Entonces son como la dimensión que tenemos en esta perspectiva. ¿Y cuál es la relación que vemos de la escuela rural con la ruralidad, la escuela normal con la ruralidad? Y quisiera llevarlo un poco también al entorno de Bogotá. Bogotá, el 75% de Bogotá es rural. No sé si lo saben ustedes. El 75% de Bogotá es rural. Tenemos un páramo que es de los más importantes del mundo. Y esto no es para exagerar, de que tenemos el tercer himno más y que tenemos todas estas cosas que durante años nos llenaban de orgullo, hasta que descubrimos que en España decían que ese era el mejor himno, que la marsellesa, que todo el mundo... No, estamos hablando de que tenemos una riqueza ambiental muy grande. Estamos rodeados de no menos de 4 páramos, el Cruz Verde, Sumapaz, Guacheneque, se me olvida el otro, bueno, Chingaza, ¿cierto? Entonces, y estamos, digamos, no tenemos espacios para la formación de docentes rurales. Díganme ustedes qué escuela en Bogotá, Distrito Capital, forma docentes rurales. Esta, ¿sí? Entonces, es muy interesante el desafío pedagógico, metodológico que ustedes tienen acá, porque no es una ruralidad cualquiera, ¿cierto? Yo fui subdirector de planeación, subsecretario, entonces tengo todavía, bueno, eso ya hace unos 10 años con el gobierno de la Bogotá Humana. Entonces, obviamente, había como discusiones como las siguientes. Sumapaz tiene 7.000 habitantes. Y entonces aquí hay una discusión que cada día cobrará más fuerza, por ejemplo, para el Baupés o para el Guaviare, y es qué significaría para la nación sostener 7.000 personas o 100.000 en el Guaviare si lográramos mantener la biodiversidad que representa la Amazonía como valor. Entonces, los procesos de formación allí no son procesos de formación que atiendan a los procesos urbanos normales, sino que tienen que plantearse problemas, primero, de la esencia campesina. Y quisiera llamar la atención de lo que significa el páramo de Sumapaz ambiental y social y políticamente para Colombia. Si ustedes leen la historia de los conflictos agrarios de Colombia, están profundamente vinculados a la región del Sumapaz. La región del Sumapaz pues tiene no solamente el páramo, sino toda una incidencia en Girardot, en Funza, en Biotá, ¿cierto? Y en todos estos municipios, Cabrera, Venecia, Pandi, donde hubo un movimiento campesino muy activo, muy importante a nivel de las luchas agrarias de los años 30 y luego en los procesos de colonización armada de los años 50-60. Y allí hay movimientos de resistencia campesina. Este gobierno, por ejemplo, acaba de darle curso a la creación de la zona de reserva campesina de Sumapaz, que es una práctica que, para que se hagan una idea de lo que está pasando, a pesar de que todos los días
hay noticias, algunas de ellas muy chistosas, como que nos vamos a quedar sin aviones o nos vamos a quedar sin energía, sin ahorros. Todo es el drama pues de las crisis, de la mala administración de estos gobiernos. Yo, por ejemplo, para que sepan, soy una persona que he trabajado en la administración pública y toda mi educación es pública, es decir, escuela, colegio INEN, Universidad Nacional, becas, todo esto. Y yo creo que tengo las competencias de cualquier otro funcionario de pronto con mayor condición social, no sé. Pero tenemos que situarnos en la lógica de las apuestas de futuro que estamos construyendo, en este caso, en nuestras áreas rurales. Las zonas de reserva campesina se aprobaron en 1994. No era presidente Petro, exactamente. Y en este gobierno se han hecho más zonas de reserva campesina que en los últimos 30 años. Porque se avanzó en una lógica de considerar la figura de la zona de reserva campesina como una figura que permite la propiedad colectiva, que permite ser una especie de, digamos, frontera que salvaguarde la frontera agrícola, la expansión hacia ciertos territorios, etc. Lo mismo podría contarles de los orientadores escolares, a propósito de la tía Teresa, ¿cierto? En Colombia, desde 1974 a 2023, 50 años de los orientadores, se crearon 4.000 plazas de orientadores, 4.200. Y este gobierno acaba de crear 1.100 plazas para que todos los municipios PEDET tengan una orientadora. Es decir, en solo 2 años hicimos lo que hicieron en 50 años, el 25%. Entonces, retomando la idea, el papel de la Escuela Normal Superior María Montessori en la ruralidad de Bogotá es muy interesante, porque necesitamos que ustedes se formen y conozcan profundamente la historia de esos procesos sociales de ocupación del territorio, de los territorios, tanto, por ejemplo, hacia Usme y hacia el páramo de Sumapaz, pero también hacia el Verjón, en Chapinero, ¿cierto? O las zonas altas de Santa Fe, Mártires como localidades, o Usaquén. Bogotá es una herradura de alguna manera, está rodeada de una zona pues de la cordillera oriental, ¿cierto? Y se ha construido hacia el río Bogotá, pero curiosamente las zonas de riesgo y las zonas donde habitamos los sectores populares están justo o en la montaña, pues Ciudad Bolívar o Los Laches, El Dorado, San Cristóbal o Pardo Rubio, Sucre, en fin, podría nombrarles un poco de barrios, o hacia el occidente en Engativá. Entonces, el papel que podría cumplir la escuela en términos de esa educación rural tiene para mí un fundamento en conocer quiénes viven allá, socialmente a qué corresponde, qué proyectos políticos ha habido allá, por qué se han empecinado en mantenerse como campesinos, y luego toda la dimensión ambiental, qué representa el páramo de Sumapaz para la humanidad. Y ustedes dirán que este señor, para decir que dice cosas importantes, siempre exagera, pero el páramo de Sumapaz está profundamente ligado con el ecosistema de la selva amazónica, ¿cierto? De la manera como se configura el ciclo de las lluvias y las aguas, no solamente para Colombia, sino para buena parte de Latinoamérica y del mundo. Luego también allí hay pues una serie de problemas de orden ambiental. Por ejemplo, si ustedes van hacia Choachí, se darán cuenta cómo va subiendo la Papita, lo mismo que hacia Usme, y pues tiene que ver con tanto los temas ambientales como los temas productivos y sociales.
Pero además, pues hay un tema que es qué tipo de estudiantes, qué tipo de formación le damos a las zonas rurales del país. Y ahí permítanme decirles que estamos en una lógica donde lo rural se ha transformado en Colombia. Y con esto quiero ir terminando. Entonces, estamos en una lógica donde en educación estamos enfrentando un problema que es la transición demográfica, y eso hace que estemos perdiendo estudiantes. Lo mismo, rectora, que vocaciones religiosas, también estamos perdiendo estudiantes, y por eso tenemos preocupación, porque no es un fenómeno, es una tendencia ya consolidada. Entonces, esto en las zonas rurales representa que es cada día más difícil atender y ser docente en zona rural, porque en zona rural tenemos que prepararnos para trabajar en una zona rural dispersa donde las escuelas tienen menos niños, y la política de este gobierno es que donde hay niños deben haber docentes. No sé si ustedes, estudiantes, tienen conciencia de lo que representa en una comunidad ser docente. ¿Lo tienen claro? Ustedes son héroes y heroínas, pero van asumiendo responsabilidades con sus comunidades, porque las comunidades confían en sus maestros, en sus maestras. Confían, buscan consejo, atienden muchas de las cosas que ustedes hacen, son un ejemplo de vida, en fin. Entonces, el hecho de que tengamos esta lógica de una escuela en un ambiente completamente urbano, que tiene una potencialidad hacia lo rural, pues nos plantea desafíos que me imagino están siendo pensados y cómo los desarrollamos. Porque, pues en primer lugar, sí necesitamos docentes en la ruralidad de Bogotá, pero necesitamos docentes, por ejemplo, con la capacidad de vincular los problemas sociales con los problemas ambientales, que entiendan pues temas de cómo trabajar con las comunidades, proyectos, por ejemplo, productivos, ¿sí? Y no se requiere que sean expertos en economía, ¿cierto? O expertos en ciencias agropecuarias, en ingenieros agronómicos o agrícolas, pero sí se necesita, por ejemplo, que entiendan las lógicas en las que se mueve el mundo rural, ¿cierto? Los mecanismos de solidaridad que persisten afortunadamente entre campesinos y campesinas, la historia y las organizaciones. Hay por ejemplo, una profesora de la Universidad Nacional que hizo su tesis doctoral sobre la vida y el proceso organizativo de Juan de la Cruz Varela. Entonces ahí encontrarán ustedes una persona que nació donde son las cerámicas en Boyacá, cerca de Villa de Leyva, que es en Ráquira, ¿cierto? Nació allí, se desplazó y vivió buena parte de su vida en el Sumapaz, fue representante a la Cámara, líder social. Entonces, pues quiero cerrar aquí agradeciendo la oportunidad, agradeciendo a la vida por compartir con ustedes en esta mañana, y deseando que todo esto que estamos construyendo sea acompañado por ustedes en la responsabilidad como docentes, como estudiantes, para mejorar las condiciones de acceso y de desarrollo profesional. Entonces, pues quedo atento a responder las inquietudes. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues queda abierto el diálogo para todos nosotros con todos los llamamientos, quizá las pistas discursivas, decimos por ahí en el camino, precisamente sobre lo que puede implicar para nosotros como maestros y maestras en ejercicio y formación en una ciudad, pensar este asunto de lo rural, o quizá pensar este asunto de lo territorial, de las relaciones que como maestros construimos con otras y otros en el territorio, y qué sentido tiene eso. En esa lógica, pues por supuesto, quienes tengan intervenciones, levantamos la mano y conversamos con Mauricio, que viene muy atento hoy
precisamente a eso, a generar un diálogo con todos nosotros. Entonces, no sé quién quiera empezar. Veo a Marta como que sí, como que no. Adelante, Marta, adelante. Sí. Sí, sino que, a ver si la voz me da. Son tres asuntos que he pensado, por ejemplo, con lo que terminó al final, hacer el concepto mismo de ruralidad. Sí. Porque a veces lo concebimos de lo contrario a lo urbano, porque resulta que lo rural efectivamente se ha modificado. Entonces, ¿qué es lo rural? Entonces nos dicen es lo agrario, y resulta que no, ya hay servicios, turismo, hay partes, digamos, de industrialización. Entonces, esa ruptura es un problema de que se enmarque entre lo rural, que es lo opuesto a lo urbano, y nosotros, estando aquí desde Bogotá, estamos trabajando desde lo urbano-rural, inevitablemente. El otro asunto es, digamos, que en la Ley General de Educación ya aparece un capítulo sobre la educación rural y campesina. O sea, ahí está escrito, ¿no? Pero el currículo y los currículos que se dan incluso en Bogotá y en otros contextos son descontextualizados o escasamente ahí mismo la Ley General lo considera tecnológico en términos agrarios. Pero cuando viajamos nosotros a través de expedición pedagógica, observamos que las escuelas rurales con grandes infraestructuras están siendo abandonadas por los jóvenes, y se van los jóvenes, se van los niños. ¿Por qué? Porque eso está aparejado a las políticas. Si no hay una política agraria, es difícil que usted los motive a que entren en los sistemas productivos cuando no hay un mercadeo y una comercialización, cuando hay aperturas en los tratados de libre comercio, en donde se vende la leche en este momento, la leche y la carne, que era lo que les quedaba a los campesinos, dejaron el agro, comenzaron con ganadería y lechería, pero en este momento estaba perdida precisamente porque se está entrando este tipo de comercio exterior. Entonces hay que mirar esa parte también. O sea, si en política agraria no se puede olvidar todo. En la educación rural tampoco es reducir netamente agrícola. Y el otro asunto era lo que mencionaba, que es importante para nosotros en el debate, bueno, las escuelas normales, ¿qué? Entonces, ¿somos o no escuela? Somos educación superior. Somos educación superior. Ninguna otra institución educativa da títulos que les permitan ejercer, pero legalmente nos ponen en condición de desigualdad con respecto a las universidades, que ese cambio habría que hacerlo, es decir, autonomía de las escuelas normales en sus trayectorias contextualizadas en su currículo, y las universidades, que son las que están poniendo los licenciados a las zonas rurales, no los están formando en esa parte de ruralidad. Entonces va el licenciado pero desconoce las particularidades. Aquí nomás en lo urbano rural, dicen los maestros, bueno, pero acá hay estrada, pero es que en lo rural no se puede manejar la estrada como en lo urbano. La temporalidad, la flexibilidad, toda una serie de elementos que son necesarios pensar allí en esa parte. La contextualización tendría que ser pensada en esa parte, y ojalá logremos ser reconocidos, digamos, como lo que somos, educación superior, y se piense en lo que requiere el país, no tanto las personas, sino lo que requieren los jóvenes y las opciones que dan, las normales en todo el país, o sea, oportunidades de vida y formación mucho más personalizada que muchas veces otro tipo de profesiones. Gracias, Juan. No sé si hay otra para recoger 2, 3 intervenciones. Sí. Bueno, si no, mientras tanto voy respondiendo. Bueno, agradezco la aclaración que hace la profe Marta. Sí, el tema de la ruralidad ha cambiado sustancialmente. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que significa en el mundo rural la moto. La moto ha cambiado el mundo rural porque, pues, por ejemplo, el transporte escolar en algunas zonas las hace una niña de 11, 12 años que lleva a su hermanito, sus 2 hermanitos en la moto de la familia a la escuela. Y digamos, parte de la complejidad que yo mencionaba sobre la ruralidad dispersa y tal, es que la ruralidad ya no es la misma que pues algunos conocimos, ¿cierto? Por un lado vinculada exclusivamente a lo agropecuario, tienes razón, sino vinculada, digamos, a municipios pequeños que son centros de servicios, donde muchas de las personas que hacen actividades, inclusive agropecuarias, habitan en el centro poblado. Eso no se veía antes por diversas circunstancias, y por otro lado porque han desarrollado
estos centros poblados pues una dimensión de centros de servicios, ¿cierto? Pues que van desde, a propósito de eso, talleres de reparación de motos, el tema de la conectividad a través del celular, o el tema minero, o el tema turístico, o temas simplemente de segundas residencias o de viviendas de orden campestre. Es decir, lo rural nos ha cambiado sustantivamente. Y también los temas productivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en muchas zonas donde ustedes van de la sabana, el paisaje rural se ha transformado, desde los más, digamos, antiguos, que son cultivos de flores, hasta pues las tomateras, por ejemplo, en algunos municipios de Boyacá o hacia el propio Choachí, en fin. Entonces, el mundo rural no es un mundo bucólico, triste, no, el mundo rural es un mundo muy dinámico, donde hay muchas cosas que se hacen, que pasan, y ahí la riqueza pues de la propuesta educativa que pues debe considerar el contexto, y por eso nosotros insistimos tanto en la lectura de los contextos. Y los contextos no son contextos permanentes, perennes, románticos, no, los contextos van transformándose y la escuela debe ir de alguna manera renovando, digamos, incorporando estos nuevos temas en su plan de formación, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la dimensión de la ruralidad, que estamos completamente de acuerdo. Sobre el vacío jurídico de las escuelas es el tema de discusión más complejo, porque no son propiamente instituciones de educación superior, es parte del problema, que no están definidas como tal. Y como, digamos, en Colombia, parte de la dificultad legal es que se legisla de manera homogénea, no se reconoce que pueden haber instituciones de educación superior con una naturaleza distinta. Entonces, es ahí donde tenemos una discusión justamente para tratar de mantener la esencia de la escuela normal superior, y no que el simple hecho de pensar que asimilarla a una institución de educación superior resuelve el problema. Entonces, ¿qué tipo de discusiones me he encontrado yo? Primero, una discusión de maestros y maestras que consideran que su vinculación laboral a la escuela normal superior, al pasar a ser una institución de educación superior, se transforma, y la consideración de que esa transformación no necesariamente significa un beneficio. Sí, en el sentido en que hay una serie de condiciones en la vinculación con los diferentes estatus que hay, ciertos regímenes y tal, que da unas garantías que no se obtienen fácilmente en la institución superior. Esa es una primera discusión. Una segunda discusión es los problemas de justamente, y nosotros estamos tratando, y ustedes hacen parte de ese ejercicio, y es reconocer que en las universidades, cuando se forman licenciados, el tema pedagógico no tiene la misma fuerza, la misma consideración que la tienen en la trayectoria de las escuelas normales superiores. Es decir, es apenas simplemente una cuestión de tiempo. No se sustituye el esfuerzo que lleva una persona que ha hecho el ciclo normalista y luego el programa de formación complementaria a alguien que llega a hacer una licenciatura en artes o en ciencias sociales o tal, y donde la posibilidad de adentrarse al mundo de la pedagogía es muy parcial y podría decirse limitado. Entonces, por eso nos parece que hay que revitalizar el reconocimiento y el papel de la escuela normal. Pero lo cierto también es que eso pasa por que definamos el lugar de la escuela normal superior institucional, jurídicamente, porque está en una situación que no la favorece. No. ¿Por qué? Porque hay un vacío que no es ni chicha ni limonada, ¿cierto? Para decirlo un poco en términos
parroquiales. Entonces, estamos interesados, hay iniciativas de ley y hay una discusión de la cual nuestro rector hace parte, porque, como les digo, hay un conjunto de instituciones que no quisieran convertirse en escuelas normales superiores porque tienen el temor de perder su esencia, y muchas de ellas piensan en jóvenes que puedan continuar su ciclo y ser normalistas en esta lógica que trae la normal. Ahora, por eso para nosotros es tan importante avanzar en la discusión, por ejemplo, de que pudiera darse un marco de homologación, ¿cierto? Que pudiéramos discutir con Ascofade, con todo esto, para que hubiera casi que una trayectoria que permitiera darle continuidad y poder complementar con el título de licenciado sin tener que hacer nuevamente una formación donde los normalistas tienen una competencia probada. Los normalistas son muy apetecidos, no sé si ustedes lo saben, pero la formación normalista es una formación de mucha calidad, de mucha sensibilidad, porque ustedes responden a un proyecto que no es un proyecto, digamos, simplemente disciplinar, de ser licenciado en esta área o en aquella, sino que conjuga de alguna manera una formación integral muy sólida y a lo largo del tiempo. Eso sería, Marta, como las inquietudes, y esperamos, digamos, ir avanzando en el tiempo que nos resta de gobierno en esta discusión, que por supuesto es muy, muy rica y que ojalá nos lleve a las decisiones que requerimos, porque todos somos conscientes que lo peor es esa incertidumbre, ¿cierto? Esa incertidumbre no ayuda. No sé si hay algo más. Uno no sabe a estas alturas si fue que no dije cosas interesantes o los confundí, o no sabe uno, que con un público perplejo, muy respetuoso para... Bueno, muchas gracias. Proyecta la voz, por favor. ¿Quieres ponerte de pie? No, aquí sentado, ¿me escuchas allá? Sí, pero si no yo me acerco. Dale. Como usted hace una referencia a estos procesos, digamos, de modernización en las zonas rurales, especialmente las que tienen conexión con las ciudades, como es el caso de Sumapaz y Ciudad Bolívar. Pero yo me pregunto, estos procesos de conexión pues, con lo moderno, con la ciudad, tampoco, o sea, no están cercanos también a los procesos de urbanización. ¿Cómo diferencia uno estas conexiones, digamos, con la ciudad, pero que no se vayan, digamos, a mezclar con la pérdida de la ruralidad, que pasa mucho en estos territorios rurales que están al borde de estas metrópolis gigantes como pues, Bogotá? Bueno, Jonathan, yo he tenido el privilegio de en los últimos 20 años de trabajar mucho en zonas rurales, ¿cierto? Pues porque una de las tareas que hice por muchos años con Naciones Unidas fue trabajar en zonas de conflicto. Entonces, lo que Marta señalaba, la profe Marta, pues, perdón, en general estamos viviendo una transformación de lo rural, ¿cierto? Y eso se ve en diferentes estudios y se ve en la práctica, aún en zonas donde el vínculo con lo urbano no es tan evidente. Por ejemplo, en el Guaviare usted encuentra cambios en las formas de vida. Por ejemplo, conectividad. El celular es una herramienta fundamental. Yo les digo, para conectarme con la comunidad de Piedrañí, ellos van al centro de salud a la hora que prenden la batería y buscan cómo mandarme un mensaje. Y esto en el Baupés. Entonces, y por ejemplo el tema de las motos, el tema de cierto tipo de herramientas y tal, digamos, no estoy idealizando, sino que lo que les estoy diciendo es, el mundo rural está justamente en unos procesos de transformación donde la reflexión de qué somos en lo rural en una región particular es fundamental para un proyecto educativo. Porque, digamos, en general los modelos económicos nos plantean que hay que tener un marco de relacionamiento con el mercado mundial.
Y resulta que en nuestras zonas rurales hay vías de conexión con el mercado mundial que no la tienen muchos productos o muchas relaciones económicas. Pero usted va, digamos, a las zonas productoras de coca y esa es una forma de conexión muy fluida, muy rápida, muy eficaz con el mercado mundial. Entonces, cuando yo planteo es el contexto que ustedes viven en particular debe ser un área de análisis que permita ubicar cuál es la tarea en un periodo determinado de tiempo de la Escuela Normal Superior en relación con la ruralidad de Bogotá, que tiene unas condiciones muy particulares, ¿cierto?, en términos de bienes y servicios, pues por un lado bienes y servicios ambientales, por otro lado en una dimensión de la producción, de la conservación, y también enmarcado porque la proximidad de la ciudad da ciertas ventajas que no tiene todo el mundo. Es decir, alguien puede ir y venir semanalmente a Bogotá, ¿cierto? Tener un proyecto de vida familiar tal en Bogotá y teniendo responsabilidades en cualquiera de los municipios del área del Sumapaz o del Parque Natural Nacional Chingaza, ¿cierto? O de, no sé, hacia Cruz Verde, en fin. Situación distinta, por ejemplo, a los docentes con los que he hablado de Piedrañí, que a lo sumo tienen la opción de salir una vez al año, porque la sola avioneta que entra desde Mitú a Piedrañí cuesta para 3 personas 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces allí, pero claro, esto en la vida no hay nada absoluto. Ellos están en un paisaje envidiable. Entonces tienen un río, uno se baja y se baña en el río, toda la comunidad, el agua es pura. Yo fui en época de invierno, entonces las nubes bajas amazónicas te producen un clima. Miren, yo he tenido esta paradoja para que vean la complejidad de los ecosistemas. A mí me pican más los zancudos en Chuachí que en el Baupés. Pues porque son en temporadas y cosas. Entonces, digamos, mi mensaje es el contexto. Leer el contexto es fundamental para un proyecto de educación y muy particular de la educación de la normal, porque la normal debe de alguna manera ajustar sus propuestas pedagógicas a ese contexto, ¿cierto? Y no puede perder, y es ahí el valor del normalista, me parece a mí, su relación con la pedagogía, con las reflexiones universales, pero no dejar que lo universal pierda la posibilidad del diálogo con lo territorial a nivel de usos y costumbres, a nivel de la ley de origen, si estás trabajando en un pueblo étnico. Me impresionó mucho, por ejemplo, en esta experiencia que tuve con ellos, su plan educativo su plan educativo comunitario se llama Educar para la Vida. Ellos se califican como los guardianes del Yuruparí. Entonces, en el ciclo primaria, ¿cierto?, la apuesta está centrada en el proyecto alrededor de la chagra, de lo que representa la chagra, implica las hierbas, implica lo medicinal, pues por supuesto, la yuca brava, pues el casabe, la fariña, implica también el tema de la danza, del diálogo, del mambeo, toda una serie de condiciones que pues obviamente no vamos a encontrar acá. Entonces ese diálogo es lo que invito pues a que haga parte. Y ahí solamente permítame decirte, Jonathan, la importancia de esta dimensión del proyecto en un programa de formación complementaria, que es la esencia de la universidad, si se quiere, que es la formación, la investigación y la extensión. Combinar eso en esta exploración
hace que un docente de una escuela normal superior sea imbatible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en contacto entre su propuesta pedagógica, la realidad en la cual se mueve y la posibilidad de hacer de eso un ejercicio de aprendizaje, de sistematización, de acumulación. Bueno, ahora sí, pues tengo que arrancar corriendo. Les agradezco, les animo. Ojalá la normal María Montessori es un estandarte, un hito en las normales de Colombia, y en eso tienen ustedes como docentes, ustedes como estudiantes, una responsabilidad con la nación. Eso suena también rimbombante, pero créanme que lo siento así. Gracias.